Muy buenas tardes, somos el grupo número 8, paralelo número 4, conformado por Andy Angulo, Daniela Nicola, Jason Macías, José Rivas. Vamos a proceder a resolver el problema número 1 del trabajo autónomo de física 1. Bueno, tenemos los siguientes datos. Una aceleración que es igual a menos a sobre x, tal que x debe ser diferente de 0. Una velocidad de 15 metros sobre segundo cuando la posición está a 0.6 metros del origen. Y una velocidad de 9 metros sobre segundo cuando la posición es a 1.2 metros. Lo que nos pide el problema es el valor de k, la rapidez de la partícula cuando la posición está a 1.5 metros y la posición de la partícula en la que la velocidad es 0. Bueno, vamos a partir para resolver el integral número A del concepto de aceleración. La aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y podemos aplicar un artificio diciendo que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad sobre la derivada del desplazamiento por la derivada del desplazamiento sobre la derivada del tiempo. La derivada del desplazamiento sobre la derivada del tiempo es la definición de velocidad. Entonces podemos constituir que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto a la derivada de la posición por la velocidad. ¿Para qué llegamos a esta deducción? Bueno, para poder hacer un despeje de fórmulas y tener la siguiente expresión. Aceleración por la derivada del desplazamiento es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad. Al fin de poder integrar y obtener el valor de k de la siguiente manera. La integral de la aceleración, que en este caso es menos k sobre x, vamos a poner afuera la constante, tendremos 1 sobre x de x, debe ser igual a la integral de b de b. Y tenemos que hacer una integral definida. ¿De dónde a dónde? Bueno, vamos a hacer mención o uso de los siguientes datos. Dice que de 0.6 metros, ¿ok?, a 1.2 metros, la velocidad en 0.6 metros es de 15 y en 1.2 es de 9, ¿verdad? 9 metros. Entonces, podemos decir que esto es igual a menos k logaritmo natural de x entre 1.2 metros y 0.6 metros, ¿ya? Que también esto es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 definido entre 15 y 9 sobre segundos y metros sobre segundos. Pon pausa un ratito. Vamos a hacer lo siguiente. Menos k logaritmo natural de 1.2 menos k logaritmo natural de 0.2. Esto, entonces cogemos la otra parte, velocidad al cuadrado sobre 2 y reemplazamos 9 metros sobre segundo elevado al cuadrado menos 15 metros sobre segundo elevado al cuadrado dividido para 2. ¿Okay? Hacemos lo siguiente, podemos aplicar un factor común, en este caso logaritmo natural de 0,6 menos logaritmo natural de 1.2 debe ser igual a 9 metros sobre segundo todo elevado al cuadrado menos 15 metros sobre segundo elevado al cuadrado sobre 2. Y finalmente podemos decir que el valor de k va a ser igual a los 9 metros sobre segundo al cuadrado menos 15 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2, ¿ok?, por logaritmo natural de 0,6 menos logaritmo natural de 1.2.
Como resultante, poniendo estos valores en una calculadora, daría 103.87 metros cuadrados segundo al cuadrado. Bueno, ya obteniendo el valor de K, que es 103.87 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, y aplicando la definición que sacamos al principio del problema, simplemente aplicamos la siguiente integral. ¿Ok? La constante, en este caso 103.87 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, volvemos 1 sobre x de x es igual a la integral de la velocidad. ¿Okay? ¿De dónde hasta dónde para resolver este literal número b? Bueno, nos piden la rapidez de la partícula cuando la posición está a 1.5 metros. ¿Ya? Vamos a tomar este dato junto con el de acá, ¿ok? Para hacer lo siguiente. Tenemos 1.2 metros a 1.5 metros. ¿Ok? Tenemos la velocidad cuando está a 1.2 metros, 9 metros sobre segundo, y la velocidad que nosotros vamos a hallar, obviamente. ¿Ya? Resolviendo esto, bueno, 103,87 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, logaritmo natural de x, definido de 1.2 metros a 1.5 metros, debe ser igual a velocidad al cuadrado sobre 2, definido de los 9 metros sobre segundo a velocidad final. Entonces, tenemos lo siguiente: menos 103.87 metros cuadrados segundo al cuadrado, logaritmo natural de 1.5 menos 103.87 metros cuadrados segundo al cuadrado, logaritmo natural de 1.5 debe ser igual a la velocidad final que vamos a hallar, elevado al cuadrado sobre 2 menos los 9 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Siguiendo un despeje de fórmulas, tenemos, aplicando también un factor común, ¿okay? Multiplicado por logaritmo natural de 1.5 más logaritmo natural de 1.2, ¿ya? Debe ser igual a la velocidad final elevado al cuadrado menos 9 metros sobre segundo, luego esto también elevado al cuadrado sobre 2. ¿Okay? Y ya despejando, tenemos que la velocidad final elevado al cuadrado, entonces la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de qué? De este punto 3.87 metros sobre segundo al cuadrado, por la diferencia de estos logaritmos naturales, por 2 menos 81 metros cuadrados segundo al cuadrado. Ingresando estos valores en la calculadora, tenemos una velocidad a los 1.5 metros de 5.88 metros sobre segundo. Bueno, ya tenemos el ideal de velocidad de 5.88 metros sobre segundo,
vamos a proceder a resolver el literal C. La posición de la partícula en la que su velocidad es cero. Bueno, aplicando el mismo proceso seguido en todo este problema, podemos decir que sería menos 103.87 integral de 1 sobre x de x es igual a la integral de la velocidad, ¿ok? ¿Cuáles son los límites de la definición de la integral? Bien, como nos pide que la posición de la partícula en la que su velocidad es cero, la velocidad aquí será cero. Podemos tomar cualquiera de las velocidades que ya hemos tomado. Voy a tomar la de 5.88 metros, ¿ok? Y acá respecto de lo que es desplazamiento, bueno, tomamos el desplazamiento de 5.88 que era 1.5 metros, ¿ya? Y nos piden en la posición. ¿Okay? Y seguimos un mismo proceso. Sería menos 103.87. Las unidades de este en metros sobre segundo cuadrado, ¿ya? Multiplicado por un logaritmo natural de la posición final que nosotros queremos cuando su velocidad es cero, menos 103.87 al cuadrado sobre segundo al cuadrado, logaritmo natural de 1.5. ¿Ya? Esto lo vamos a tener que igualar velocidad al cuadrado sobre 2, pero como esto es 0, simplemente no se lo pone, se anula, menos el 5.88, es así, metros sobre segundo elevado al cuadrado sobre 2. Bueno, aplicando, como son matemáticos, ya sabemos que esto, ¿verdad? Sacamos un factor común, en este caso el 103.87 metros sobre segundo al cuadrado, multiplica el logaritmo natural de 1.5 menos el logaritmo natural de la posición que vamos nosotros a querer encontrar. ¿Ya? Todo esto lo voy a guardar sobre 2. Despejando, podemos decir lo siguiente: el logaritmo natural de la posición final que nosotros queremos va a ser igual a 5.88 metros sobre segundo elevado al cuadrado sobre 2 por el valor de la constante, 103.87 metros cuadrados segundo al cuadrado, menos, no más, perdón, el logaritmo natural de 1.5. ¿Ok? Resolviendo toda esta expresión, tenemos que el logaritmo natural de la posición final es igual a 0.57. Para obtener el esquí final, bueno, tenemos que transformar esta función logarítmica a una función exponencial, sabiendo que el argumento, en este caso, x final, va a ser igual a la base del logaritmo, que sería natural Euler, elevado a un exponente, en este caso la igualdad, a 0.57, dando un resultado de la posición final, que sería 1.77 metros. Con esto concluimos el primer problema del trabajo autónomo número 1 de física. Pudimos obtener los siguientes datos: velocidad inicial en y
más 20 metros sobre segundos. Velocidad inicial en x va a ser igual a 0 metros sobre segundos. Tenemos una altura de 50 metros, la gravedad en menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y una aceleración en x de más 2 metros sobre segundos al cuadrado. Nuestro nivel de referencia va a ser de para arriba positivo, para abajo negativo, para la derecha positivo y para la izquierda negativo. Resolviendo el literal A, que nos pide la distancia horizontal, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros sabemos que aceleración va a ser constante, ya que nos dieron dos datos. Es decir, nos van a dar una aceleración en I y una aceleración, que es la gravedad, en J. Va a ser 2I menos 9,8J. ¿Por qué menos 9,8? Por el nivel de referencia. De aquí, ¿qué vamos a hacer? Esta es la aceleración en función del tiempo. Para encontrar la velocidad en función del tiempo se va a integrar. La integral de 2i menos 9,8j en función de t, por un dt. Calculando esto me va a salir que una velocidad en función del tiempo va a ser igual a 2t i menos 9,8j más una velocidad inicial. ¿Cuál va a ser esta velocidad inicial? Como sabemos que va a ser un movimiento parabólico, esta va a tener una componente en x y una componente en y. La velocidad inicial va a ser la velocidad inicial en x, pero sabemos que es 0. Sería 0i más 20j. Esto lo vamos a reemplazar acá. 20j ponemos directamente. Ahora, para hallar la posición con respecto al tiempo, en función del tiempo, debido a que tenemos que calcular la distancia horizontal, sabemos que la posición en función del tiempo es la integral de la velocidad por un dt. dt. Al resolver esto, tenemos rt. Al resolver esta integral nos va a quedar t cuadrado i más 20t menos integral en menos 9,8t, que nos quedaría 9,8t cuadrado sobre 2. J más un R inicial. Vamos a calcular ese R inicial. Vamos a fijar una posición. Sabemos que vamos a tomar como que si este fuera nuestro eje de referencia y que aquí va a ser 0 y acá va a ser la distancia que queremos encontrar de distancia horizontal máxima. Vamos a tener 0 en I y tendremos un más 50 J. Ya. De aquí ya reemplazando esto acá nos va a quedar más 50 J. Teniendo estos datos, vamos a proceder ahora sí a reemplazarlos para hallar la distancia horizontal. Primero tenemos que hallar el tiempo en el que se logra esa distancia horizontal. El tiempo de vuelo siempre va a depender de las características verticales. Es decir, nosotros vamos a igualar la J para hallar el tiempo cuando R va a ser igual a 0. 0 va a ser igual a 20t menos 9,8. Esto es 4,9 t cuadrado más 50
como es en las características verticales, y aquí despejando y aplicando la fórmula general, nos va a salir un tiempo de 5,83. Al reemplazar este 5,83 en la distancia, en la ecuación de la posición, vamos reemplazando. Esto nos va a dar un resultado de 34i más 0j. Y como lo que queríamos hallar era la distancia horizontal en este tiempo, que es el tiempo de vuelo en el que se demora la partícula en recorrer todo esto, la respuesta va a ser 34i. De la aceleración, metros sobre segundos al cuadrado, de la velocidad, metros sobre segundos, de la posición, que van a ser metros, y del tiempo en segundos. La respuesta del literal A de la distancia horizontal son 34 metros. Procederemos a hacer el literal B, que nos pide la altura máxima. En esta vamos a hacer, para hallar el tiempo de vuelo en el que se demora hasta llegar al punto más alto, donde la velocidad en y es igual a 0, el tiempo de vuelo siempre va, recordando que va a depender de las características verticales. Entonces, vamos a igualar la velocidad a 0, ya que en este punto la velocidad en y va a ser igual a 0. ¿Y con qué lo igualamos? Con las componentes en j. Despejando esto, nos va a dar un tiempo de 2.04 segundos. Es decir, que en 2.04 segundos se demora hasta llegar hasta este punto. Y aquí vamos a reemplazar este tiempo en la ecuación de la posición. R de 2.04 segundos va a ser igual a 2.04 segundos al cuadrado en i más 20 por 2.04 menos 9.8 por 2.04 al cuadrado sobre 2 más 50 j. Todo esto es j. Ya resolviendo nos sale que esto nos da 4.16 y más 70.4 j. De ahí con estos valores, ¿cuál es el que deberíamos escoger? El de j, debido a que estamos buscando la altura máxima. Entonces va a ser 70.4 metros. En el literal C nos están pidiendo las componentes de la aceleración tangencial y la aceleración normal a 60 metros de altura, es decir, por este punto acá. Lo que vamos a proceder a hacer es igualar la posición, como nos están dando ya una posición que son 60 metros, para J. 60 va a ser igual a 20t más 50 menos 5.5t cuadrado, para conseguir en qué tiempo logra estar en 60 metros. Entonces me va a quedar 5t cuadrado menos 20t más 10 igual a 0. Esto en la calculadora nos va a arrojar dos tiempos. El tiempo 1 va a ser igual a 0,59
Y el tiempo 2, 3,41. ¿Cómo sabemos qué tiempo elegir? Nos está diciendo el tiempo el que logra esta altura de subida, es decir, el tiempo menor. De aquí vamos a reemplazar esto en la fórmula de la velocidad. La velocidad 0,59 va a ser igual a 2 por 0,59i más 20 menos 9,8, 0,59 segundos. J, metros sobre segundos, y esto es en segundos. Esto nos va a arrojar 1,18 y 14,1 en J. ¿Para qué nos sirve esta velocidad? Hay una fórmula que dice que aceleración total va a ser igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado y raíz cuadrada de eso. Con la velocidad vamos a conseguir la aceleración tangencial. Aceleración tangencial va a ser igual al producto punto de la aceleración total por la velocidad por la magnitud de la velocidad. Haciendo producto punto de esto, nos va a quedar, va a ser 2i por 1,18i, eso nos da un resultado de 2,36. Menos 9,8 por el 14,1 nos da 138,18. Y la magnitud de la velocidad, que se saca esto con raíz cuadrada, elevando cada uno de sus componentes al cuadrado, nos da un resultado de 14,1. Esto, ingresando en la calculadora, nos da un resultado de una aceleración tangencial de menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Para obtener la aceleración normal, vamos a utilizar esta fórmula, ya que tenemos la aceleración total, que es magnitud, por la magnitud de la aceleración tangencial más la magnitud de la aceleración normal. Magnitud. Reemplazamos. Tenemos la magnitud de la aceleración normal, que la sacamos al inicio del problema, que son 10. Al cuadrado va a ser igual a la aceleración normal, a la aceleración tangencial elevado al cuadrado, más la aceleración normal al cuadrado. Aceleración normal va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 9,8 al cuadrado. Esto nos va a dar un resultado de 2,76 metros sobre segundos al cuadrado. Y estas dos son nuestras componentes para el literal C. A continuación, mi compañero va a resolver el siguiente problema. Bueno, continuando, voy a resolver el problema 3 del trabajo autónomo. Bueno, en el problema 3 nos dan los siguientes datos. El diámetro de la rueda, que es 50 centímetros, el tiempo, 10 segundos, y la velocidad final angular, que es 360 rpm. Es decir, nos pide calcular la aceleración angular en el literal A. En esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. Como ustedes pueden observar, aquí la primera, que es velocidad angular final más igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo. En sí,
El problema nos está dando la velocidad angular, que es 360 RPM. Pero en sí, no podemos trabajar con estas unidades, tenemos que transformarlas a radianes sobre segundos. Si comenzamos a convertir esa cantidad, 360 RPM, por una revolución, es igual a pi, 2pi, bueno, resolviendo toda esta conversión nos da como resultado 12 pi radianes. Si borramos todo esto, no, acá no se puede. Bueno, ahora comenzamos a reemplazar los datos. Como tenemos la velocidad angular, 12 pi radianes sobre segundo, la velocidad angular es 0, solo tenemos la aceleración angular y el tiempo, que ya nos da el problema, que es 10 segundos. Despejamos la aceleración angular y esto nos arroja un resultado de 1.2 radianes sobre segundo al cuadrado. 1.2 pi radianes sobre segundo al cuadrado. Y así tenemos el literal A del problema 3. Bueno, vamos a resolver el literal B, el que nos dice que hay que calcular la velocidad lineal en un punto de la periferia de la rueda. Entonces, un punto de la periferia de la rueda podemos hacer aquí, que es la velocidad lineal. En sí, podemos utilizar esta fórmula, velocidad lineal igual a velocidad angular por el radio, para calcularla. Como en el literal anterior, como aquí ya calculamos la velocidad angular, solo reemplazamos. Esto nos da como resultado 3 pi metros sobre segundo. Y esta es la respuesta del literal B. Bueno, calcula para ya el literal C la aceleración centrípeta de la rueda en 5 segundos. Bueno, vamos a utilizar la primera fórmula que lo utilizamos anteriormente en el literal A para calcular la velocidad angular en un tiempo de 5 segundos. La velocidad angular inicial es 0. La aceleración angular es 1.2 pi radianes sobre segundo por los 5 segundos que vamos a utilizar. Y esto nos da como resultado 6 pi radianes sobre segundo, la velocidad angular. Ahora tenemos que hallar la velocidad lineal a partir de este resultado. Velocidad angular, velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. Reemplazamos. Resolvemos esta operación. Y esto da un resultado de 1.5 pi metros sobre segundo. Bueno, para hallar la aceleración centrípeta de esta rueda, vamos a utilizar la tercera fórmula, que es aceleración centrípeta es igual a velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Como ya calculamos la velocidad lineal, solo reemplazamos ya los datos en la fórmula. Aceleración centrípeta, velocidad lineal sobre el radio, igual a 1.5 al cuadrado
sobre el radio, que es 0.25 metros. Calculando esta división, tenemos nos da como resultado 9pi al cuadrado metros sobre segundo al cuadrado. Y este es el resultado del literal C. Este se concluye el problema número 3 del trabajo autónomo. A continuación, mi compañero va a resolver el problema número 4 del trabajo autónomo. Muy bien, voy a resolver el problema número 4. Voy a explicar el problema número 4, el cual habla acerca de la velocidad relativa. Primero obtuvimos estos datos, que son la velocidad del avión con respecto a la Tierra, que es igual a 600 km por hora al este. Ahora, el desplazamiento de A a B del avión, que es igual a 3000 km. La velocidad del viento con respecto a Tierra es igual a 80 km por hora al sureste. Vamos a obtener la velocidad del avión con respecto al viento para a su vez obtener el tiempo de vuelo. Ahora, como esto es velocidad relativa, tenemos que partir de la fórmula de velocidad relativa. Y en velocidad relativa trabajamos con vectores, por lo que tenemos que hacer uso de un método para resolver vectores. En este caso un método gráfico, el método del paralelogramo. Ahora, tenemos dos opciones para resolver este método, para obtener la velocidad del avión con respecto a la Tierra, que es con método de componentes o usando la ley del coseno. Como en el caso de que la ley del coseno trabaja con el ángulo entre ellos, vamos a usar el ángulo 150 grados. Cuando ponemos la velocidad del avión con respecto a Tierra, partido del origen, y la velocidad del viento con respecto a Tierra, que también sale del origen. Tenemos la ley del coseno, que es la velocidad del avión con respecto al viento al cuadrado igual a la velocidad del avión con respecto a Tierra elevado al cuadrado más la velocidad del viento respecto a Tierra elevado al cuadrado menos 2 veces la magnitud de la velocidad del viento con respecto a Tierra por la velocidad del avión con respecto a Tierra por el coseno del ángulo entre ellos, que es 150 grados. A ver. Bien, ahí tenemos la velocidad del avión con respecto al viento. Ahora tenemos el desplazamiento del avión del punto A a B. Sabemos que velocidad es igual al desplazamiento sobre un tiempo, un intervalo de tiempo. Ahora, como lo que queremos es el tiempo, tenemos que despejar. El tiempo es igual a el desplazamiento sobre velocidad. Este es igual a 3000 kilómetros sobre 670.48 kilómetros por hora. Ahora, 670.48. Tenemos que el tiempo es igual a 4.47 horas. Ahí tenemos el tiempo de vuelo. Con este ejercicio concluimos el trabajo autónomo.